Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este programa se llama ¿Qué ha habido de? Un especial de Teleantioquia Deportes en el que buscamos a esos deportistas, a esos futbolistas, a esos atletas que han dejado huella, que han escrito una historia en la memoria de sus seguidores, de los amantes del deporte en general. En esta ocasión, un exfutbolista muy recordado en el Independiente Medellín. Hablaremos de Jamel Ramos. Aquí comienza ¿Qué ha habido de? Especial de Teleantioquia Deportes. Jamel Ramos nació el 12 de octubre de 1981 en Barranquilla, pero rápidamente su familia tuvo que trasladarse hacia Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Allí se enamoró de la pelota, en sus canchas polvorientas conoció los primeros equipos, allí empezó su formación deportiva. Soñaba, cuando era niño, en llegar al Pony Fútbol, ese torneo que por años y años se realiza en la cancha Marte número 1 de Medellín y en el que todos los niños esperan consagrarse. Lo cierto es que su primera oportunidad realmente llegó en las inferiores del Envigado Fútbol Club, porque lo del Pony Fútbol se quedó simplemente en sueños. Yo me retiré en el año 2015. Jugaba en Junior en ese momento. Me acababa de recuperar de mi tercera operación de ligamento cruzado anterior. Y en una de esas jugadas, de esos morochos rápidos que le tocaba marcar a uno, me enganchó y giré y la rodilla no me respondió. Y para ese entonces yo ya estaba en octavo semestre de negocios internacionales. Terminé la carrera y pasados unos días teníamos un sueño con la educación, mi esposa y yo. Hoy tenemos un centro educativo para la primera infancia aquí en el municipio de Sabaneta. Paralelo a eso, junto con unos amigos que siempre habían manejado el tema de la representación de jugadores, estuve por un periodo, digamos, corto con ellos en el tema de la representación de jugadores. Pero antes de eso, cuando yo me retiro, también apoyé una causa social en un lugar aquí en Medellín, entrenando unos niños de bajos recursos. Y estando en ese proyecto, fui técnico de divisiones menores del Envigado también. Estamos acá en toda la gestión, pues lo que tiene que ver en la Secretaría de Gobierno, más específicamente en la parte de asuntos religiosos. Estamos ahí en un trabajo bien interesante con todas esas comunidades. Es un trabajo bien bonito, es un trabajo integral, un trabajo donde se rescata mucho el tema del ser humano como tal. Y bueno, he venido avanzando en ese tema. También estuve por un periodo corto también en la parte de deportes antes de la pandemia. Y ese ha sido como el movimiento que he tenido durante el tiempo de 2015 hasta hoy, después del retiro. De esos 6 años, digamos, el centro educativo que te digo se fundó en el 2016, o sea, un año después, y hasta hoy funciona. ¿Sí? La pandemia nos pegó, pero ahí seguimos. Como todo emprendedor, el tema no es fácil, pero seguimos avanzando con él. Tenemos el respaldo de muchos padres y somos fuente para casi 8 familias del municipio. Lo de representación de jugadores sí paró, porque era un tema donde me tocaba viajar mucho. Mis hijos estaban muy pequeños para aquel momento y no justificaba, ¿cierto? El estar viajando y dejando a mi esposa con los 2 niños solo no valía la pena. Yo nací en Barranquilla, pero a los 3 añitos de vida nos fuimos a vivir a Caucasia. Caucasia es mi tierra. Caucasia es el lugar donde yo me crié, donde hice mi infancia, mi adolescencia. Caucasia es el lugar donde yo hice mis primeros pinitos como jugador, donde tuve mis primeros entrenadores, mis primeros partidos intermunicipales, Pony Fútbol. Entonces tengo gratos recuerdos del municipio. Para mí Caucasia ha sido una gran bendición. Tengo mis amigos con los cuales todavía converso en un grupo de WhatsApp del colegio. Visito cada vez que puedo el municipio. Entonces
de Caucasia tengo los mejores recuerdos. Tengo recuerdos de mi colegio, de mi cuadra, recuerdos de mis vecinos, con los cuales nunca he perdido el contacto. Recuerdos del río, recuerdos de los tiempos de infancia que uno no los olvida nunca. Mi infancia transcurrió más que todo fue entre colegio y deporte. O sea, de estar en una infancia siempre estar vestido de fútbol. Sí, hoy mis hijos, por ejemplo, se ponen los uniformes de los equipos de Europa, pero yo en esa época me ponía los uniformes del pueblo donde estaba. Y ha sido muy lindo porque verlos a ellos con esa afición por el fútbol, y siempre que vamos a salir es ponme el uniforme de alguno de los equipos. Y yo recuerdo, yo me ponía el uniforme de la selección Caucasia o de la escuelita donde estaba, esa era mi ropa. Entonces, bueno, el clima, el pescado, y toda esa idiosincrasia que se vive en Caucasia, de ese folclore del ser un epicentro en el Bajo Cauca, donde convergen muchas partes de ahí mismito, la verdad que me trae muchos recuerdos. Pues yo creo que la posición del lateral es dependiendo, no sé, para mi concepto puede ser el técnico de turno, porque lo que tú dices es verdad. Sí, es una posición donde, venga, pongamos a alguien ahí como para que llene el puesto, que me marque al menos, ¿cierto? Pero no lo necesito que salga, para eso los de mitad para arriba ganan más que usted, ¿cierto? Pero remontate a la historia y Carlos Alberto. O sea, si tú te remontas a la historia, tú vas a ver laterales buenísimos, brasileros, italianos, alemanes, o sea, Andrea Breme, por ejemplo, terminó haciendo el gol en Italia 90, ¿cierto? Era un lateral que jugaba a perfil cambiado. O sea, tú te pones a mirar la historia de clubes y los laterales siempre han sido importantes. Para mi concepto, yo pienso que va más por la forma como el entrenador de turno ve el juego o su modelo de juego. Su forma de ver el fútbol y de atacar o defenderse, creo que es donde ahí, porque a Pedro todo el mundo le dice que Pedro, que le gusta la retranca, que no sé qué, y es verdad, Pedro es un tipo que le gusta la seguridad, pero Pedro a nosotros nos decía, salgan, apoyen, ¿cierto? Desborden, y en esos torneos Ricardo, Chiwi, yo, bueno, después cuando llegó Santiago, o sea, Luna, por ejemplo, laterales, ¿Luna con qué jugaba? Jugaba con 3, y así igual que Brasil salió campeón del 2002, con 3 y dos alas. Chile, el mejor momento de Chile, con Islas por derecha y Mar González por izquierda. O sea, te puedo contar historias de cuando los laterales el técnico quiere que sean importantes, son importantes. O sea, el técnico no le gusta, los pone ahí y listo. Yo empecé de delantero y cuando llegué aquí, pues el técnico Hugo Castaño en aquella época, Hugo me dijo, yo creo que por lateral es que de pronto puede pasar algo. De la mano con en aquel momento Edgar Bustamante y Gildardo Gómez, empezamos a hacer un trabajo bien importante ahí en la parte de como entre reserva, digamos, menores y ya apuntando a equipo profesional. Y siempre me caractericé por eso que usted está diciendo, por salir al ataque. O sea, ese folclore, el fútbol se juega atacando. Y siempre tuve, digamos, mis inconvenientes con diferentes técnicos precisamente por eso, porque tenía una fama de que tal vez no marcaba mucho, pero sí atacaba demasiado. Entonces fue lo que más me caracterizó y ese folclore, como usted lo dice, que uno lo lleva adentro, ese desenfreno al momento del juego, pues yo pienso que tiene que ver mucho con la forma de vida también. Mi primer entrenador fue Jairo Carrascal, un señor que popularmente le dicen el Chichi. Fue a pedirle permiso a mi papá y él mismo me llevaba a la cancha de la mano. Decía, yo se lo llevo, le decía a mi mamá, doña Margaret, yo se lo llevo y se lo traigo. Y él me llevaba, ese fue mi primer equipo. De ahí me ve otro, Eomir Aldana, un gran jugador en su momento, fue selección Antioquia, estuvo acá en Medellín también en aquella época, un zurdo impresionante. Forma una escuela y él agarra la selección del pueblo y ahí me trasladé a ese equipo. Y empecé a formarme ahí empecé a jugar en las selecciones y en los equipos de ahí, los torneos locales, hasta que llega Edgar Bustamante, que era en aquel momento un veedor del Envigado, me recomiendan con él, vengo y hago las pruebas y a partir de ahí
empiezo mi formación en el Envigado. Cuando ellos van por mí tenía 15 y ya empecé el periodo con 16 años acá en la ciudad. Yo jugué 2 pony, no alcanzamos a clasificar desafortunadamente. ¿Por qué? Por muchas cosas. La cancha de nosotros era de tierra y venir a jugar en la Marte, que era de grama, pues eso. Segundo, Medellín, ¿cierto? Tercero, un torneo nacional, te ve todo el país. Entonces, mira que, o sea, encerraba una cantidad de cosas, venir a la Marte. Aparte, pues, yo vine a conocer en Medellín a los 16 años, porque yo no salía del pueblo. Entonces era como esa ilusión de poder venir, competir y jugar a otro nivel, porque verdaderamente pues, la competencia del pueblo o de la zona no es lo mismo que estar acá compitiendo a nivel nacional. Mi papá me acompañó, mi papá siempre fue ese protector, ese apoyo. Mi papá hoy no está conmigo, mi papá falleció en el 2018, pero mi papá vendió hasta un terreno para sostenerme aquí. Mi papá vendió un terreno que teníamos al lado de la casa en Caucasia, porque al principio Envigado no estaba cubriendo con algunos gastos. Pero mi papá dijo, no, para acá no se va a devolver. A lo mismo, no. Entonces mi papá asumió la manutención hasta cierto punto, hasta que ya el Envigado empezó a hacerse cargo de ciertas cosas. Primero empeñó, no sé si fue la plancha, la licuadora, yo no sé, para poder pagar los pasajes para la prueba. Fue real, o sea, no le estoy hablando, fue real. Lo hizo, vino, presentamos la prueba, fue un solo día, hicimos un partido, ahí me citaron nuevamente, ahí volvió mi papá acompañándome y cada que yo me desplazaba acá, ya cuando Envigado me dijo, en enero ya tiene que estar acá, del todo, para que ya venga y compita con nosotros. Ahí es donde ya él viene, me trae y ya me quedo viviendo en una casa de familia, que eran unos amigos de nosotros conocidos de mi papá, pero él cada tanto venía a darme ronda. Y venía, me acompañaba, iba a los partidos y todo. Y siempre en el proceso de formación estuvo muy pendiente. Y bueno, ya después, cuando ya yo debuto y ya pues crezco y ya me convierto en un adulto, pues ya mermó la cosa. Ahora yo era el que los traía y ahora era yo o el que los iba a visitar. Qué bueno que siguen con nosotros. Esto es ¿Qué ha habido de especial de Teleantioquia Deportes? Si usted es aficionado al fútbol, si es seguidor del Deportivo Independiente Medellín, tiene más de 20 años, seguramente se ha hecho la pregunta que muchos aficionados se han hecho en los últimos días o en los últimos años. ¿Qué ha sido de la vida de Jamel Ramos? ¿Qué ha pasado con él? Y pocos saben, pese a ser seguidores de su carrera futbolística, que comenzó como profesional en el Envigado Fútbol Club. Allí tuvo la primera oportunidad, allí se hizo profesional. Y muy rápidamente el Deportivo Independiente Medellín se interesó en sus servicios, se interesó en él. Continuamos con la historia de Jamel Ramos. ¿Qué ha habido de Teleantioquia Deportes? Yo debuto el 3 de agosto del 2000, partido contra Quindío. Debuté con suerte de principiante, puse el centro para gol, debuté como lateral. Ahí en Envigado tuve la oportunidad de jugar varios partidos ese semestre y posterior a eso me llamaron a la Selección Colombia Sub-20 de aquel momento. Jugué el torneo suramericano Sub-20. Cuando volví del torneo suramericano, pues ya empezó ya mi carrera como tal dentro del plantel profesional. ¿Sí? Y ahí sí pues se firmó el contrato y todo lo demás. Y arranqué mi carrera en el año firme como profesional en el año 2001. Teníamos un equipazo, estaba Mao, estaba Giovanni Cassiani, Antonio Roa, estaba Jaime Brán, Julián Vázquez, Víctor Cortés, Camilo Giraldo, estaba, no, es que se me olvida, una cantidad de jugadores impresionantes. Hicimos un muy buen torneo, fue Juan Fernando Leal, teníamos un equipazo, ¿quién más se me puede escapar? No, lo dirigía Hugo Castaño lo dirigía y ese año hicimos un buen torneo.
Víctor Cortés, una persona muy humana, pues hablábamos mucho, me compartía muchas cosas de crecimiento personal, me ayudaba mucho. Una persona a la que me apoyé mucho en él fue el Campero Álvarez. Pedro fue una persona que la verdad para mí, en el poco tiempo que estuvo, porque él estuvo con nosotros y no estoy mal 6 meses, una persona a la que le aprendí muchísimo su don de gente, su forma de no discriminar a un compañero por ser titular o suplente, por un hincha. A todo el mundo lo trataba igual. Pedro, la verdad, me dejó muchas enseñanzas. Y no, lo que pasa es que en esa época, si bien yo estaba con los muchachos, con el plantel, yo vivía en la sede del equipo. Entonces, digamos que mi tiempo yo lo compartía más que todo era con los muchachos, con los jóvenes, ¿cierto? Pero así con los referentes de ese equipo como tal, yo pienso que esas dos personas fueron muy importantes. Otra persona con la que compartí muchísimo, que hasta hoy tengo amistad con él y es una amistad muy bonita, es con Andrés Guapacha. Con Andrés, que hoy es abogado de profesión. Con Andrés hicimos una amistad donde mi papá casi que lo adoptó como un hijo mayor. Mi papá lo quería muchísimo, mi mamá, y tenemos una relación de familia muy bonita. Me acuerdo que el día que debuté, yo estaba muy asustado. Me acuerdo un muchacho que había en el equipo, ahí en el túnel, me dice Haider Rodríguez, me acuerdo, Haider me dice, ¿estás asustado? Ya Haider era de mi misma edad, pero Haider tenía 100 y pico partidos. Y Haider me dice, ¿estás asustado? Y yo le dije, sí, un poquito. Y yo, relájese, eso es como en la Marte, acá le van a dar más espacio. Entonces eso como que me calmó un poquito. Pero salí al campo, la primera pelota la entregué mal, me caí y las piernas las sentía entumidas. ¿Y qué dicen? Me quité las canilleras y las tiré a la raya de la banda. Y Antonio Roa me vio. Me dice, ¿cómo te vas a quitar las canilleras? No es que te sacan amarilla, anda, ponételas. Me fui a poner las canilleras y mientras me las ponía nos atacaron por ahí y nos hicieron una opción de gol. O sea, no fue gol, pero casi nos la meten. Cosas, ¿cierto? O sea, buñuelada, como tú lo dices, de ese debut. De resto, pues hasta que ya fui entrando en el juego y al final pues terminé tirando el centro para el gol de ese día que empatamos 1-1, me acuerdo. Yo siempre he tenido el cabello así, pero cuando jugaba lo tenía más alborotado. Y cambiaron de técnico de Hugo y llegó Navarrete. Y Navarrete me hizo cortar el cabello y yo le dije, no me lo corto. Ah, ¿no te lo vas a cortar? No me vas a cortar. ¿Acaso el cabello juega? Entonces está para menores. Y yo, no, ¿cómo es que me voy para menores? No, vino Gustavo Chaverra, vino y me dijo que va a motile ese hombre. Y yo llegué al entrenamiento de la tarde, llegué motilado de una vez. Ya me dijo, hizo caso para adentro. Navarrete. El trabajo que desarrollamos en aquel momento con el profe Hugo era un trabajo muy personalizado. O sea, era un trabajo, a ver, sí se trabajaba el equipo, pero él enfocaba mucho en el trabajo individual. Y creo que siempre fue una de sus fortalezas como entrenador. Pero a mí había algo que siempre me llamaba la atención. O sea, yo veía, se hablaba de que Envigado siempre ponía muchos jóvenes. Y entonces yo veía esos espejos, por ejemplo, Mao, Juan Fernando, el mismo Haider de aquella época. Eran jugadores que ya tenían una cantidad de partidos importantes y que eso permitía poder mostrar o que Envigado se convirtiera en una vitrina. Yo los miraba a ellos, aunque eran un añito mayor que yo, pues uno los veía y uno veía como ese referente, uno decir, yo también ya estoy con ellos, yo también ya tengo la oportunidad. Y el esforzarme, el saber que ya estaba ahí, ya no podía dejarla caer, el día a día, la disciplina, me llevó a que fuera a la selección y posterior a eso, pues, pasara y que el Medellín pusieran los ojos en mí. Qué bueno que siguen con nosotros. Esto es ¿Qué ha habido de especial de Teleantioquia Deportes? Hoy nuestro gran invitado, Jamel Ramos. Ya hablamos de su infancia, de dónde aparece la primera oportunidad como profesional en el Envigado Fútbol Club y cómo el Deportivo Independiente Medellín se interesa en sus servicios. Aparece un equipo importante, dirigido por Pedro Sarmiento y con él campeón. Era una banda que pocos equipos tenían en ese momento en el fútbol profesional colombiano.
Están David González, Jaime Castrillón, César Baloyes, por mencionar solamente algunos. Un título que para él es importante y que lleva grabado en el corazón. Por supuesto, ya era hincha del poderoso de la montaña. Su amor por el rojo ya no tenía reversa. No, yo le voy a ser muy sincero, mire, a retroceder un poquito la historia. Yo era hincha del Junior por mi papá, ¿cierto? Pero cuando yo llego a Medellín, en la casa de familia que le conté que llegué, en esa casa, quien vivía ahí, don Jorge, el parche cada 15 días era ir a mercar a la minorista porque él mercaba semanal. Mercábamos, veníamos, la esposa de él nos hacía el almuerzo, boleta oriental y a ver a jugar al Medellín porque él era hincha del Medellín. Era el Medellín de Giovanni Hernández, de Núñez, del Tren Valencia, de Chusco, de José María Pazo, Roberto, Juan Carlos Ramírez. Entonces yo digo, madre, yo iba a Oriental y yo veía el ambiente del estadio y yo decía, no, esto es un equipazo, hermano, ¿no? Y me enamoré del equipo y me volví hincha del equipo. Yo en Medellín estuve 2 etapas, la primera fue del 2003 al 2006, de ahí me voy a Santa Fe. De Santa Fe fui a Pasto, de Pasto a Junior y ahí retorno para el 2008. En la primera etapa tuve entrenador a Pedro, fue muy dura porque era el momento donde yo llego a un club donde una serie de jugadores vienen arrastrando una serie, digámoslo, entre éxitos y fracasos combinados y llega su gran momento, su título. Después de tantos años eran la panacea en la ciudad, era su momento y venía la Copa Libertadores. Claro, yo llego del Envigado peleando descenso, 2002, llegamos y me encuentro con Mahler Tresor, que yo los veía por televisión. Mao, que había sido compañero, pero ya era una figura. Juan Fernando, Jorge, o sea, una cantidad de jugadores que cuando yo me siento en ese camerino, Roberto, Choto, Choro, y yo veo esa cantidad de jugadores y yo digo, caramba, o sea, estoy aquí con estos manes, ¿cierto? Entonces yo en mi mente y en mi corazón yo decía, yo puedo pelear un puesto. Claro, no tenía nada más y nada menos que Ricardo por la banda derecha. O sea, te tocaba duro. O sea, no era fácil. Y ahí empiezo a entrenar y el profe Luna, me parece a mí también que muy sabio, empezó a darme dulcecitos, digamos, las palomitas que dicen, y empezó a meterme en partidos para yo ir agarrando la confianza, conociendo la afición, el entorno, que en aquella época no era lo mismo estar en el Envigado que estar sin demeritar uno que otro, porque el uno tiene una visión, lado del otro ya tú juegas con 40.000 en la cancha. ¿Sí? O sea, yo en 5 años que estuve en Envigado, 2 años y medio de menores y 2 años de profesional, no firmé un autógrafo. Llego a Medellín en una semana ya firmaba autógrafos. ¿Ves la diferencia? Entonces empiezo a ganarme un espacio poco a poco con los muchachos. No fue fácil porque al principio pues ellos ya tenían su espacio ganado. O sea, sería tú llegar y eso lo respeté. Siempre con mi entrenamiento a full, siempre con mi entrega, mi disciplina y mi forma de ser, que en algunos de pronto no encajaba bien porque yo era muy hablador, ¿cierto? Pero siempre con mucho respeto frente a la profesionalidad de cada uno, ¿cierto? El respeto por su recorrido y por su profesionalismo. Y ahí empiezo, y ahí tuve la oportunidad de jugar Copa Libertadores el 2003, contra Gremio. Fue un partido inolvidable, partido en Porto Alegre. No nos escuchábamos los unos a otros de tanto ruido que había en esa cancha, y después llegar a esa instancia con el equipo, los muchachos maduros, ya en su momento cumbre, un Tresor, digamos, haciendo goles, Mao rompiendo, David Montoya. Es un equipazo. Yo creo que para mí es de los mejores equipos que ha tenido el club. Y esa primera etapa llegó hasta ahí. Después, en ese periplo, empiezo la preselección del Preolímpico Sub-23. Juego el Preolímpico, vuelvo al club y en junio de 2004 salgo campeón ya como titular ya del equipo, ¿cierto? Entonces ya fue un crecimiento paulatino que me permitió a mí ir ganándome un espacio poco a poco.
yo creo que yo hice parte del mejor equipo y yo creo que los clubes hoy deben mantener muchísimo la estructura y mirar esas transiciones, porque si usted se pone a revisar, nosotros el último mundial que fuimos fue Francia 98. ¿Y cuándo volvimos? 2014. O sea, nosotros nos demoramos un periodo importante para poder dar el salto mundial otra vez, porque Medellín de ese 2003 migraron muchos. Claro, apareció Heriberto Velandia, Giancarlos López, Chiwi, que Chiwi estaba con nosotros, pero jugaba Roberto, ¿cierto? Digamos que Ricardo se quedó y entonces alternábamos él y yo, pero aparece un Jaime Castrillón, aparece un Diego Álvarez, que hacíamos parte de ese equipo 2003, pero que éramos los pelados, como se dice. Y esa transición en su momento se supo dar y pasamos de título 2002, buena campaña en la Copa del 2003, título 2004. Entonces mira que hay una serie que si manejas eso muy bien, los resultados se ven, ¿cierto? Entonces yo creo que sí hice parte de la mejor época del club. Primero, altibajos como en todas las clasificaciones de muchas veces de nosotros para meternos a los 8. Llegamos hasta la última fecha con Pereira aquí, que teníamos que ganar para poder clasificar. Y ganamos con un autogol de un central de ellos. Centro de Neider, el muchacho va a rechazar y la metió 1-0. Clasificamos. Me acuerdo tanto que Pereira, que era tercero, pero todos estaban ahí pegaditos, terminó saliendo. Y estuvo clasificado todo el torneo. Entramos a los 8, nuestro grupo creo que estuvo Cali, Once Caldas y Chicó. Ese era nuestro grupo. Empezamos con el 11 que venía a jugar Copa Libertadores, que ese fue el semestre que ellos ganaron la Copa. Ganamos 4-0, hasta yo hice goles de día. Nos fue muy bien. Tuvimos un partido en Cali. El partido en Cali, si no estoy mal, lo ganamos. Perdimos los 2 partidos con Chicó. Ganamos 2-0 en Manizales. Y el último partido era aquí con Cali. Y bueno, yo creo que ya todo el mundo se acuerda lo que fue ese partido. Al final terminamos empatando con ese gol agónico de César. Y me acuerdo una anécdota de ese torneo, porque a nosotros hubo algo que nos puso a despertar. Nosotros, no sé si recuerdan, que en ese torneo nosotros perdimos, no sé si fue 4 o 5-0 en Barranquilla. Y Pedro ese día, al día siguiente, llegó, primero fue en el hotel ahí en Barranquilla. Nos dijo hasta de qué nos íbamos a morir. Después llegamos al entrenamiento el martes, súper serio con nosotros, nos cogió y nos dijo de todo. Pero creo que ese llamado de atención, por decirlo así, nos sirvió muchísimo, porque eso fue lo que nos puso a despertar. Nosotros a partir de ese partido empezamos una racha impresionante. Creo que los jugadores en ese momento tomamos más conciencia y yo creo que eso nos sirvió muchísimo para llegar con un envión importante a las finales, que al final terminamos. Yo no sé, César, de dónde sacó ese gol. Y yo no sé Neider tampoco. Bueno, Neider sí definitivamente es otra cosa, ¿cierto? Pero porque ese está fuera de cualquier estereotipo del fútbol local. Neider es otra cosa. Y César... No, y lo mejor, a Breiner le da por salir en esa jugada, en vez de haberse quedado adentro. No, duro, todo es sufrido, pero así uno disfruta mucho. Veníamos como de 20 días de estar encerrados y entonces, claro, los más grandes ahí, Neider, todo, hey, Pedro, hace días no. Y dice, pero Manay, ¿cómo se van a ir ahora? Si tenemos los 2 partidos ahorita. No sabíamos con quién íbamos a jugar porque todavía faltaba el partido de Nacional y Pasto, Junior Pasto creo que era, y Nacional Cali, si no estoy mal. Perdón, Nacional, bueno, no recuerdo. Al final terminó clasificando Nacional, cuando yo me acuerdo, yo estaba en mi casa y ay, Dios mío, final con Nacional. Bueno, esta ciudad se va a volver, mejor dicho. Y claro, nos dieron un permisito y ahí hubo un par de cositas que se desarreglaron en aquel momento de algunos. No puedo tirar al charco a nadie. Pero... Y yo creo que era Día de Padre, una cosa, era una fecha especial. Están, y los muchachos, a mí me decían barriga. ¿Barriga? Sí, Pedro me puso así. Ey,
hablar con el profe que nos deje salir. Y al padre, hermano. Pues. Yo, Piedro, vení, clasificamos para la final. Un día especial. No nos vas a dejar salir. Y Pedro, que no. Barrigas, yo los conozco a ustedes. Dale, Piedro, vení, ganamos. No, se man fue puerta. No, Barriga, no, ustedes son hasta las 12, profe. A las 12 estamos juiciosos. Juiciosos. Me están buscando por todo Medellín. A las 3 de la mañana, pero ¿dónde están? Eso porque ya pasó y todas esas incidencias, pero llegamos estallados todos, estallados. Pero bueno, al final supieron manejar el descanso, supieron manejar la recuperación y digamos que el guayabo no afectó tanto. Llegamos pues al entrenamiento al día siguiente, pues ya con la mente pues puesta en la final, con todo el deseo de salir campeones, porque pues ya estando ahí ya era por lo que habíamos trabajado, porque verdaderamente con Rafa, con todos los muchachos, César, Jaime, mejor dicho todos habíamos hablado y sabíamos del sueño que teníamos de llegar a la final. Entonces ya empieza pues como el armado de la estrategia y todo lo demás. Y bueno, ahí se va presentando pues una serie de situaciones en ese 2 días, porque no había mucho que hacer. Pero nosotros veníamos en un nivel muy, muy bueno, veníamos siendo uno de los equipos más fuertes en defensa. Para nosotros, para que nos marcaran gol era muy difícil. Si bien Jair y yo, Chiwi y yo teníamos la posibilidad de salir, Ricardo es que Ricardo nos acompañaba de volante, Ricardo nos acompañaba de central, Ricardo jugaba de lateral, cuando no estaba yo, cuando el profe decidía ponerlo a él o a mí. En fin, siempre tuvimos, Jaime jugaba en el centro, por izquierda, por derecha. Entonces, tuvimos un equipo bien compacto que nos llevó a tener un resultado apretado, pero que al final pues la misma estrategia nos sirvió para ganar. Recuerdo tanto la salida a la cancha, me acuerdo mucho la primera final, que fue el partido de noche, fue miércoles. Vamos caminando y Neider se adelanta. Neider se adelanta, se para ¿te acordás que eran los túneles separados? Neider se adelanta al túnel de nosotros, sale, mira la cancha. Cuando él mira la cancha, se devuelve y estamos todos acá. Y él dice, paren un momentico. Todas las pelotas esta noche me las van a dar a mí. Me las van a dar a mí. Yo soy el responsable de esto. Todas las pelotas. Y me señaló a mí, señaló a los 4 de atrás. Y le dijo, usted y usted. Cuando tengan la pelota, búsquenme a mí, que yo soy el que va a responder por él. Eso a mí me llenó de mucha confianza, me dio mucha tranquilidad. ¿Te acuerdas del momento que te conté del debut? Que estaba por salir y estaba nervioso, que me dijeron eso. Ahora esto a mí me dio mucha tranquilidad y salimos a jugar con todo, salimos muy confiados de que lo podíamos lograr. Claro, uno siendo un joven en aquel momento y viendo este tipo que había caminado mucho más que uno, decir eso, uno dice, claro, ya lo que yo tenía sobre los hombros descarga sobre él. Y para nosotros fue muy gratificante haber compartido una final con él y haberlo visto como jugó en ese torneo. Para mí yo creo que fue... Yo sé que él tuvo muy buenas épocas, pero lo que yo más recuerdo fue que jugué con el mejor Neider Morantes. Tengo todavía muy buena amistad con Juan Guillermo Ricaute. O sea, Juan Guillermo fue y ha sido una persona clave en mi proceso de crecimiento personal. Juan Gui fue una persona, y con él compartí clásicos. De hecho, me molesta mucho porque en un clásico él nos hizo un gol y yo salgo tirado en el piso y él fue el que hizo el gol, él fue el que hizo el desborde. Y entonces hay una foto que salió justo en el colombiano y nos molestamos mucho por eso. Pero de todo eso, a ver, no nos digamos mentiras, Nacional siempre ha tenido grandes jugadores. Eso no lo podemos esconder. Y tú verte en un clásico parado frente a Chicho, después de haber venido de Boca, Aristi,
uno de los máximos goleadores del fútbol colombiano, y haber visto toda la clase de jugadores que pasaron, enfrentarlos a ellos, eso a uno como jugador también lo marca. Jamel Ramos se había hecho un nombre en el fútbol profesional colombiano y eso le bastó para que un equipo paraguayo se interesara en sus servicios. Pasó algún tiempo, allí tuvo buenas participaciones, pero el Rojo de la Montaña siempre lo quería de vuelta y por eso volvió. Apareció para estar con el equipo de sus amores, pero también con otros equipos del fútbol profesional colombiano. Lo cierto es que con el paso de los años, ya la carrera futbolística se veía terminar y tuvo que pensar en el retiro. Seguimos hablando de la historia de Jamel Ramos, que ha habido de especial de Teleantioquia Deportes. Yo me rompí el cruzado. En el 2005 y ahí hice mi proceso de recuperación y cuando me recupero me prestan a Santa Fe. Yo creo que fue uno de los grandes desaciertos de mi carrera, producto de la dirigencia del momento, creo yo. No le estoy dando duro a la dirigencia, ¿no? Eso, porque yo también pude haber sentado mi posición. Pero yo en año y medio estuve en 3 clubes y creo que eso tampoco es bueno para la carrera de un jugador. O sea, estuve 6 meses en Santa Fe, 6 meses en Pasto y 6 meses en Junior. Entonces eso tampoco es bueno de estar rotando de tanto equipo en equipo. Y yo creo que eso en algún momento la dirigencia tampoco me protegió, digamos por así decirlo. Y yo hoy pues puedo decir que fue algo que, si bien me pasó factura en ese momento, ¿no? Para ese tiempito de haber pasado por esos clubes, me ayudó también en mi crecimiento como jugador y de valorar también el lugar donde estaba. Y ahí ya vuelvo y empiezo con Juan José Peláez, que tampoco me quería en el momento porque yo llegué a los entrenamientos y ni uniforme de entrenamiento me daban. En serio, Peláez no me querían, el presidente dijo, no lo necesitamos. Yo le dije, listo, profe, de todas maneras, a mí me quedan 1 año de contrato. Yo me voy a quedar porque yo me voy a retirar, me voy a poner a estudiar y voy a cumplir el contrato a carta cabal, aquí me va a tener, no me voy a ir, así se lo dije. Entonces Peláez me dijo, pues quédate, pero aquí no vas a jugar. ¿Vos sabes cómo es Juan José? Pues quédate, muchacho, pero aquí no vas a jugar. Yo le dije, listo, profe, no hay problema. Ellos se fueron de gira para Ecuador. Y por allá como que el equipo no tuvo buenos resultados y llegó y me dijo, hombre, te voy a dar, porque en aquel momento Belmer, Aldo, Omar y Juan Carlos Quintero, y creo que Choro también, hablaron con él. Hombre, ahí tenemos a Jamel, hombre. Jamel fue campeón aquí, tiene contrato, no está pidiendo ni aumento ni nada, simplemente metámoslo. Ellos hablaron por mí. Y él como que se dio a la presión de los grandes, digamos. Me pusieron a jugar un partido acá amistoso con Envigado por izquierda. O sea, ni siquiera por derecha, por izquierda. Hermano, y jugué todo el torneo. Jugué todo el torneo al punto que él en una rueda de prensa dijo que yo en su momento era uno de los mejores jugadores que estaba funcionando jugando por perfil cambiado. También me sirvió a mí para darme cuenta que podía tener otra alternativa dentro de mi juego, que era jugar por banda cambiada. Sale Juan José y llega Sachi. Y con Sachi jugué siempre. Calle que venía de estar con Juan José. Sale Juan Guillermo, Neco, Cuadrado. Salió, debutó, entonces ya después, y estaba Ormedis Madera. Entonces, mira, éramos los 4 laterales, entonces Sachi tenía de dónde echar mano. El 2008 ya me afirmó. Sí, ya me afirmó que era el tiempo donde, como te dije ahorita, que no querían que yo estuviera, porque ni la misma dirigencia del momento quería, sino que yo me lo gané a pulso. Y ahí mi carrera volvió a tomar vuelo. Lo que yo pensaba en un inicio que me iba a retirar, realmente pues no era el tiempo de Dios para eso. Entonces arranqué y ahí voy a Cali, estoy 1 año en Cali, después voy a Cúcuta, estoy 1 año en Cúcuta. Y estando en Cúcuta, alguien me llama y me dice, en Olimpia de Paraguay hay una opción de poder llevarte. Yo, bueno, yo estoy disponible. Tenía opciones acá en Colombia,
y bueno, se dieron las cosas, con la familia estuvimos hablando, era un deseo de poder salir. Y en aquel momento pues le presentaron la opción a Neri Pumpido, con el que todavía tengo relación. Y Neri dice, no, sí, tráigalo. Pues yo no lo conozco, pero lo que he visto, pues me gustó. Saludos a la gente de Paraguay, chao. Saludos a la gente de Paraguay, todo boludo, chao. Y allá estuve también un periodo, estuve con 2 colombianos más, con Nájera y con Vladimir Marín. Y también tuvimos la oportunidad en ese año salir subcampeones en el primer semestre y campeones en el segundo. Entonces fue un año bien bonito, donde también dimos una vuelta olímpica bien agradable, porque pues era mi primera experiencia y haber tenido un año tan bueno, pues fue también muy bacán. El Paraguay le dicen el país de los amigos, es un país pequeño, es un país muy bonito, es muy bacano, está en el corazón de Sudamérica, o sea, tenés posibilidad de moverte para donde quieras en muy poco tiempo. Y la verdad, pues dejé amigos, dejé muy buenos amigos a pesar del tiempo. Y el paraguayo tiene una afinidad con el colombiano impresionante. Al colombiano lo quieren y lo respetan mucho allá. No, yo creo que lo más bonito de ese momento fue haber disfrutado ese título con 2 colombianos más. Haber estado con Nájera y con Vladimir fue un momento muy bonito donde se compartía el día a día y ver la bandera de nosotros allí en ese título fue muy bonito. Allá también sufrí una lesión, es que yo tuve una serie de lesiones que de pronto no me dejaron despegar como yo esperaba. Ya me rompí también el tobillo, pero logré recuperarme, pude jugar y eso me sirvió para que Once Caldas ya me repatriara y poder estar otra vez en el fútbol colombiano y poder estar un tiempo también en el 11. En Once Caldas firmó un contrato por 3 años, pero antes de acabarse el contrato, Junior, llega mi segunda etapa en Junior y ahí es donde se da el final de la carrera. Cuando yo estoy en Junior, yo llego y empecé jugando muy bien, pero yo ya venía de haber sido operado 2 veces del cruzado. Yo me operé, la primera lesión fue en el Medellín y la segunda fue en Once Caldas. Me recuperé, llegué bien y estando en Barranquilla me rompí la rodilla otra vez, o sea, la tercera vez, me recuperé y volví a jugar. Y en esa salida al campo nuevamente, la rodilla me volvió a fallar. O sea que esa era iba a ser mi cuarta cirugía. Yo me recupero y juego mi primer partido contra la Autónoma. ¿Te acordás que tenía equipo? Y ese día hice gol de tiro libre. Volviendo, ese día que volví, hice gol de tiro libre. A los 15 días, o sea, no había fecha a los 8 días, sino a los 15, otra vez con ellos. Volvimos a jugar y en una de esas jugadas, de esos morochos rápidos que le toca marcar a uno, el hombre me engancha hacia adentro y cuando yo voy a girar, la rodilla no me responde. Ahí me rompí, me fui o sea, salí, me tocó salirme. Estando afuera, en el camerino, ahí mi esposa bajó y le dije, no juego más. Yo no me voy a operar más y yo creo que hasta aquí fue. Y ella me decía, pero si siempre te has podido levantar. Y yo le decía, no, pero esta vez ya no quiero. Ya no quiero y no voy a volver al campo. Entonces ahí tomo la decisión de no jugar más y nos vinimos para Medellín. Y yo creo que el llanto, porque yo salí llorando, a mí se me arrimó, Giovanni era el técnico de la Autónoma y Giovanni se me arrimó, me abrazó. Pero el llanto mío era porque yo ya sabía que yo ya no iba a jugar más. O sea, yo ese momento, iban por ahí 20 minutos del partido. Y yo en mi corazón, yo ya sabía que yo no iba a volver a competir de una manera de alto rendimiento. Y en ese momento, pues el llanto, yo creo que me pudo más ese dolor emocional que el de la misma rodilla. Yo te voy a ser muy sincero, yo tuve varios contrastes emocionales para la época. Yo no veía los deportes en el noticiero, no veía fútbol y lo miraba de reojo y seguía de largo. Me desconecté por completo del tema deportivo, de ver partidos, claro, cuando estás en la profesión, ¿cierto? Y
Y yo creo que ese contraste muchos me preguntaban a mí, pero te hace falta jugar. ¿No te dan ganas de levantarte a entrenar? Yo le decía, no, la verdad no tengo ganas ni de entrenar, ni de ir al gimnasio, no tengo ganas de nada. O sea, a mí el deporte, el fútbol como tal, no me hacía falta. Porque yo creo, bueno, tengo mi familia muy cercana y también me dediqué a terminar mi carrera. Entonces, esa parte creo que me ayudó muchísimo. No sé por qué me lesioné tantas veces. Me entrenaba bien, cosas que están ya escritas, ¿cierto? ¿Y qué estoy por darle? Bueno, yo creo que así como te dije ahorita de Neider, que creo que él y muchos otros, Mao, muchos jugadores, pues por mencionar nombres, ¿no? Creo que pueden darle mucho a los clubes desde la parte dirigencial. Yo tuve la oportunidad de graduarme de una maestría en gestión deportiva en la Universidad de Valencia en España y creo que le podría aportar al fútbol mucho. Creo que podría darle al deporte no solamente mi experiencia, sino hoy por hoy poder llegarle a los chicos de una manera diferente. Hoy el mundo siempre ha sido pequeño, hoy por la tecnología y muchas otras cosas lo hace aún más accesible a muchas otras cosas. Si un jugador a los 32, 33, que todavía puede estar activo y en un nivel muy alto puede dar y puede jugar, yo creo que es la mejor manera de mostrarle a la gente que no está viejo. Porque la gente se va por ese lado. No, ya sáquenlo, no den la oportunidad a los pelados, no. Y el joven debe respetar a ese grande que también ha recorrido su camino y que hoy tiene 33, 34 y está jugando al mismo nivel, y ese joven tiene que saber respetar eso. Pero hay otra serie de cosas que juegan y no se les valora muchísimo. Me va a decir viejo marrugo, no lo ve cómo juega. Un crack, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? No, si el hombre todavía da, juegue, referente. Y los que vienen de abajo no tienen ni por qué, perdón la palabra, igualarse a él, porque es que les falta mucho camino para hacer lo que él es hoy. ¿Ves? Entonces, la manera como quitarle el estigma a la misma hinchada es que ese grande rinda. Sencillo. Y no de verbo, sino de rendimiento dentro del campo. Cuando yo estaba en Olimpia, yo tenía 30 años y yo siempre había tenido una deuda conmigo. Yo siempre me quise capacitar. Es algo que me apasiona, es algo que me gusta. Los que me conocen saben que soy un hambriento del conocimiento. Me encanta aprender, me encanta leer, me gusta. Y por eso hice mi carrera y por eso sigo estudiando, por eso me sigo preparando. Creo que Javier Álvarez una vez me dijo algo y me dijo, el conocimiento nunca está de más. Y si tengo la oportunidad de hacer un diplomado, una especialización, lo que sea, lo hago. No tengo tutía con eso porque creo que en ese aprendizaje, en el compartir con los demás, creo que uno se nutre muchísimo y aprende de otros, ¿cierto? Y yo escogí este camino, el camino de capacitarme, porque creo que hoy no estuviera en la posición que estoy en este municipio si no hubiera estudiado. Así de simple. O sea, no hubiera tenido una puerta abierta en la posición que tengo hoy, porque yo pienso que eso me abrió puertas. El haber tenido academia me abrió puertas. Y creo que es algo que fue lo que yo escogí. Otros escogen otros caminos, que no está mal tampoco. Pero yo creo que a los, como tú dices, 35, 40 años, uno apenas está para la vida. Bien, ha sido un camino interesante el que hemos vivido con Jamel Ramos, futbolista profesional de nuestro país, con un paso importantísimo en el Deportivo Independiente Medellín. Seguramente ahí está la espinita para los seguidores del poderoso de la montaña. Allí se clavó en su memoria y seguramente algunos también en el corazón por lo que le entregó al poderoso de la montaña. Pasó por otros equipos del fútbol profesional de nuestro país y también por el fútbol internacional. Es la vida de Jamel Ramos. Nosotros en Teleantioquia Deportes nos interesamos por saber qué hacen, qué están haciendo, cómo viven,
los deportistas y en este caso los futbolistas que dejaron una historia en nuestro país. Hasta aquí, ¿qué ha habido de especial de Teleantioquia Deportes? Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.